Muy buenas tardes. En el Museo Canario les damos la bienvenida a esta nueva sesión de nuestro ciclo de conferencias de arqueología que organizamos con el apoyo de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. Saludamos también a los que nos están viendo desde casa, en la conexión online. En este ciclo de conferencias dirigido por nuestra conservadora Teresa Delgado, que organizamos cada año, en este año hemos, como saben, querido concentrar la mirada en las migraciones. Y esta tarde pues tenemos el placer de estar aquí con Manuel Ramírez Sánchez, doctor en Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, director general de Universidades del Gobierno de Canarias, con quien vamos a abordar la cultura funeraria de la comunidad británica, que como sabemos tiene una gran relevancia para nuestra historia, y en concreto vamos a centrar el objetivo en el cementerio inglés. Esperamos que disfruten y que nos acompañen en las nuevas sesiones. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Daniel Pérez, por la presentación, por la invitación a esta casa, al Museo Canario, a Teresa Delgado y a todos los colegas que trabajan y siguen impulsando adelante este centro de referencia para la historia y el patrimonio cultural de Canarias. Cuando hace unos meses Teresa Delgado me propuso intervenir en este ciclo de conferencias dedicadas a analizar pues, cómo este territorio insular nuestro es un lugar donde ha habido movimientos migratorios, presencia de gente venida de otros continentes, de otros países, de otros lugares, pues me propuso hablar de una comunidad que en tiempos contemporáneos pues, ha tenido una presencia en Canarias muy importante, desde la Edad Moderna hasta el siglo XIX sobre todo. Ahora todavía tenemos una comunidad británica, pero con mucho menos peso desde el punto de vista poblacional. Y cómo esa identidad británica pues, se ha hecho presente a través de ese legado material que han dejado en nuestro archipiélago, a través de algo tan evidente como son las últimas moradas, ¿no? Las sepulturas y sus espacios funerarios. Desde hace años me dedico a estudiar esto desde la perspectiva de lo que es la historia de la cultura escrita, la historia material, el patrimonio funerario, porque creo que es una manera de acercarnos a parte de nuestra identidad como sociedad, pero sin perder de vista la perspectiva de que en el tiempo actual, en este tiempo contemporáneo, en esta modernidad líquida que decía Bauman que vivimos, la situación ante la muerte es muy diferente a la de estas sociedades del 19 y del 18. Vivimos en una sociedad que niega muchas cosas, y entre ellas la muerte, la enfermedad. Intentamos alejarla de nuestra vida diaria, de nuestros rituales y de nuestra manera de actuar como sociedad, y no era así como sabemos los que estudiamos la historia hace 100 o 200 años. Empiezo pues con esta imagen que algunos de ustedes conocen, esta pintura victoriana, esta pintura prerrafaelita, tan bonita, de una mujer sobre una sepultura, porque es el paisaje en el cual nos vamos a situar, aunque los cementerios ingleses de Canarias, vistos hoy y como se conservan hoy, pues están muy lejos de esta imagen victoriana que tuvieron hace 200, 150 años. Lo que pasa es que han perdido, ¿no? esa memoria. Algunos cementerios ingleses cercanos, por ejemplo el de Funchal en Madeira, o el cementerio inglés de Lisboa, que está en lo que ahora es una zona céntrica, no lo era cuando se levantó en el siglo XVIII, son dos buenos cementerios ingleses, no situados en suelo británico, en los cuales todavía pervive ese concepto del cementerio jardín, incluso jardín salvaje, donde la flora crece un poco caótica sobre las sepulturas, las hiedras, etc. El de Funchal está mucho más cuidado desde el punto de vista de la jardinería, el de Lisboa menos. Este era el concepto de cementerio inglés y sobre todo victoriano, ¿no? Que es en la época en la cual tienen un mayor desarrollo la mayor parte de los grandes cementerios que conocemos. Esto de los cementerios, esto del patrimonio histórico de los cementerios
que llamamos patrimoniales históricos, es una cuestión que en los últimos años está cobrando mucha importancia, porque somos conscientes de que es un patrimonio que está sufriendo pues, un deterioro importante, y siempre por estas fechas de cercanía del Día de los Finados, ahora todo eso ya se llama Halloween, porque esa aculturación anglosajona que sufrimos pues hace que ya el Día de los Difuntos sea el día de Halloween. En torno a estas fechas, la prensa se hace eco de en qué situación se encuentran nuestros cementerios contemporáneos. Estos son recortes, algunos de los años 60 del siglo pasado, otros de hace una década, pero les pongo uno de hace una semana escasa, cuando el diario de La Provincia se hacía eco de la preocupación que tenía la comunidad británica de Las Palmas de Gran Canaria con el futuro del cementerio inglés que está situado en el Paseo de San José, del cual hablaremos hoy un poco. ¿En qué situación se encuentran lo que llamamos los cementerios históricos, los cementerios patrimoniales en Canarias? En relación o en comparación con el resto del Estado español, en una muy buena situación. Muchos de ellos tienen la máxima protección que concede la Ley de Patrimonio, que es la de bien de interés cultural con categoría de monumento. 5 cementerios históricos de Canarias tienen esa consideración. Y de esos 5, 2 son lo que llamamos cementerios ingleses. El cementerio inglés de Las Palmas de Gran Canaria y el cementerio inglés de Santa Cruz de Tenerife, que al formar parte del cementerio de San Rafael y San Roque, luego lo veremos, pues tiene ese grado de protección. Paradójicamente, el cementerio inglés del Puerto de la Cruz, el cementerio inglés más antiguo del territorio español, mucho más antiguo que el cementerio inglés de Málaga y que otros que se consideraban del siglo XVIII, pues no tiene esa protección. Luego veremos por qué. Canarias tiene una posición geoestratégica que ha hecho que sea, pues desde su descubrimiento por parte de los pueblos europeos y su conquista por parte de la corona de Castilla y León, pues un lugar de obligado paso para las navegaciones hacia el Nuevo Mundo, hacia el continente africano. Con el siglo XIX, con el desarrollo de los buques de vapor y de las grandes conexiones transatlánticas, pues hace que sea el lugar donde los buques paran, en unos casos para coger carbón, en otros para desembarco de tripulación. El desarrollo de nuestros puertos en el siglo XIX hace que la llegada de gentes de otros lugares del continente europeo, en este caso para la comunidad británica, pues se fortalezca. Es evidente que las Islas Canarias, y lo sabemos, eran conocidas y pobladas, y había una comunidad protestante desde época moderna, sobre todo centrado en lo que era el comercio, del vino primero y después de otros productos, pero a partir del siglo XIX eso tiene un crecimiento exponencial y es cuando se desarrollan las comunidades británicas más importantes en las islas, y sobre todo en Las Palmas de Gran Canaria, que fue la comunidad inglesa más importante del archipiélago. ¿Por qué? Bueno, pues porque contribuyeron a la construcción del puerto de La Luz. Aquí tienen una foto de una excursión, que son fotos extraídas del maravilloso archivo fotográfico de la FEDAC, una excursión que parte del club inglés, que todavía hoy podemos observar en Ciudad Jardín. Esa comunidad británica que dejó su legado en la barriada de Ciudad Jardín, en ese propio concepto de lo que es una ciudad jardín, en muchas de las construcciones, algunas de ellas derruidas para construir otras modernas, pensemos el Hotel Santa Catalina, etc. Tenemos la iglesia anglicana, tenemos un patrimonio material de esa presencia británica donde ellos se distinguen de los isleños, de la comunidad canaria, pero ya veremos de qué manera hay una especie de mestizaje entre algunas prácticas, al menos en los cementerios lo podemos ver. Familias que todos conocemos, no hay un canario que no conozca el apellido Miller, o Miller, si lo decimos como los ingleses lo pronunciaban, ¿no? Aquí tenemos una foto de familia de la segunda generación de la familia de los Miller.
Voy a hacer un recorrido diacrónico, pero sobre todo geográfico, para no estarles poniendo ejemplos de un cementerio de aquí y otro de allá, y ustedes al final no sepan la sepultura, la tumba, el monumento, de qué cementerio estamos hablando. Voy a seguir una explicación un poco desde el punto de vista de la didáctica más docente, más organizadita, ¿no? Vamos a ir viendo los cementerios desde el más antiguo construido hasta el más reciente. Empezaremos, por tanto, por aquel cementerio que se construyó en el puerto del Valle de la Orotava, hoy Puerto de la Cruz. Una vega muy fértil desde el punto de vista agrícola, como ustedes saben. Esta es una vista aérea de la zona y ahora veremos dónde está situado el cementerio. Aquí tienen una foto antigua, el Teide al fondo, de la zona a las afueras de la villa del puerto de la Orotava, con la portada de ese cementerio católico, que todavía hoy en día conserva el mismo solar, y cerca de él estaba el cementerio, y sigue estando el cementerio protestante, el cementerio inglés. Esta es la portada del cementerio católico en la actualidad. Esta es una vista del interior de la zona más antigua, cerca de la capilla. No sé si lo conocen o han tenido oportunidad de verlo. Merece la pena, tienen sepulturas muy interesantes del siglo XIX que forman parte de ese patrimonio funerario que en ocasiones no está en las mejores condiciones para preservarlo en el futuro. Una foto aérea para que vean la zona de este cementerio actual municipal, que es el cementerio católico. Evidentemente el más antiguo estaba situado aquí, pero luego fue creciendo hasta este solar, que es el que posee en la actualidad. Y esta pequeña parcelita de aquí es el cementerio inglés. Cuando vemos esta foto entendemos por qué es el único cementerio inglés de toda Canarias que no está protegido como Vic. Está en plena zona turística, está en plena parcela. El metro cuadrado aquí tiene un valor altísimo y eso es lo que ha hecho que la primera instancia que tiene que preservarlo, que es la instancia local, pues no haya iniciado el procedimiento de incoación como Vic, ¿no? Aquí evidentemente, ¿qué les voy a decir que ustedes no sepan? Patrimonio e intereses económicos en ocasiones compiten. Y cuando estamos hablando de patrimonio mueble, pues inmueble, perdón, de solares, de suelos y de construcciones, todavía más. No es fácil acceder a él, no hay rutas organizadas, hay que saber cómo llegar, pero cuando uno llega, tras pasar, acceder a través de un pequeño callejón, una puerta y un letrero que dice cementerio inglés, 1757 con números romanos, accede uno a un espacio donde, pues traspasando el umbral de la puerta, es como si uno viajara en el tiempo, y conforme uno va avanzando y recorriendo las sepulturas, pues va recorriendo el siglo XIX, los primeros años del siglo XX. Esa es la experiencia a la que nos transporta recorrer estos espacios, evidentemente siendo conscientes de que son espacios de memoria, espacios donde hay que guardar evidentemente el respeto hacia las personas que están ahí pues, cuidando las sepulturas de sus familiares o amigos, y al mismo tiempo pues sabiendo que cuando uno va allí con esa perspectiva de antropólogo, sociólogo, historiador, pues tiene que ser consciente de que a veces se nos mira con ojos un tanto raros cuando uno saca la cámara fotográfica en metro y empieza a tomar notas. Enseguida llamamos la atención. Es un cementerio que está muy cuidado porque la comunidad británica del Puerto de la Cruz y la iglesia anglicana del Puerto de la Cruz lo están sosteniendo económicamente, y desde ese punto de vista creo que las condiciones son muy buenas, ¿no? Algunas sepulturas conservan todavía las rejerías antiguas del siglo XIX. Esta que tienen aquí en primer plano, por ejemplo, es una de las pocas del cementerio que todavía la conserva, y sabemos que otras se han perdido porque estas rejerías se colocan sobre una base de basalto a modo de zócalo, y cuando no vemos la reja, pero vemos los agujeros y el óxido que ha dejado esa rejería de hierro durante muchos años presente, pero ahora ausente porque se arrancó para fundir el hierro y utilizarlo para otros menesteres, pues uno se da cuenta de que muchas de las sepulturas estaban protegidas por ese vallado, que no perseguía otra cosa sino evitar que la gente pisara sobre las sepulturas y terminara rompiendo las lápidas. Una de las cosas que más llama la atención cuando uno ve un cementerio inglés es la
abundancia de sepulturas en el suelo y la escasez o inexistencia de nichos. En el caso del cementerio inglés del Puerto de la Cruz, es el único cementerio inglés de todo el archipiélago que tiene nichos. Y eso se debe al problema del espacio. Así que han tenido que optar por una solución que para un inglés es muy dura de reconocer, y es que para los ingleses la inhumación, o sea, el entierro en suelo, es el entierro por antonomasia. Y no conciben esos columbarios, como lo llamaban los romanos, o esos nichos, como lo llamamos hoy en día, que son tan presentes en los cementerios católicos mediterráneos, pensemos Italia, España, Portugal, etcétera, donde los nichos pues abundan, ¿no? En el caso de los cementerios protestantes, la inhumación es el tipo de enterramiento habitual, y cuando uno visita un cementerio histórico y no conoce exactamente la topografía de ese espacio, lo primero que tiene que identificar es dónde está el área más antigua. En el caso del cementerio inglés del Puerto de la Cruz, la zona más antigua está orientada, está situada en el lado este y junto a la pequeña capilla que está construida en ese espacio. Ahí están las sepulturas más antiguas, que es evidente, se conocen, aparte de por su tipología y por los materiales empleados, por las fechas de defunción de las personas que están sepultadas. Aspectos que vamos a ir comentando en esta conferencia. Los británicos son conscientes de que tienen una cultura y una identidad como pueblo, como nación, y en el momento en el que tienen que enterrar a un familiar, a un hermano, a una esposa, a un hijo, van a escoger como monumento ese elemento material que los define y que los diferencia pues, de los vecinos católicos del cementerio situado a unos metros. Los monumentos los van a traer desde el Reino Unido. Cuando la familia tiene los recursos económicos suficientes, no van a ir a un labrante local, no van a ir a un marmolista local. En algunos casos sí, ya veremos quiénes y de qué manera lo van a hacer, pero cuando pueden hacerlo, traen los monumentos desde el Reino Unido. Los traen, en este caso, desde Escocia, los traen desde Irlanda, los traen desde los principales puertos ingleses, porque lo que quieren es que la última morada de ese familiar o de ese ser querido sea lo más parecido a la que puede tener su hermano, su padre o su madre en la tierra de origen. ¿Qué encontramos entonces en los cementerios ingleses? Pues, sin salir de Canarias, monumentos que solo podemos encontrar en estos lugares. Cruces célticas con anillo, textos, por supuesto, escritos en inglés, y muchos fragmentos de la Biblia, que no encontramos en los cementerios católicos, salvo circunstancias muy excepcionales. En algunos casos, y es lo que a mí me ha interesado, porque nos explica un poco el circuito de estas grandes fábricas y talleres en el siglo XIX, es también arqueología industrial o patrimonio industrial, como lo queramos llamar. Algunos de estos monumentos tienen la firma del taller, del escultor, con lo cual, haciendo un examen exhaustivo y en ocasiones incluso desbrozando un poco porque las hierbas ocultan las firmas que se colocan de manera discreta en los laterales de los monumentos, uno puede ir haciendo el catálogo de los fabricantes o de los artistas que han elaborado estos monumentos. Algunos son excepcionales. Este, por ejemplo, que está en el cementerio inglés del Puerto de la Cruz, de comienzos del siglo XX, con unas tipografías y unas letras que pues si ustedes no están muy familiarizados, ya les digo que son muy infrecuentes. Es una tipografía contemporánea pero con inspiración céltica, se ven algunas letras, la M por ejemplo, la R. Es un monumento hecho por uno de los mejores escultores de Escocia de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y lo sabemos porque está firmado y a través de la bibliografía y de los catálogos pues lo hemos localizado. No conocían en el Reino Unido que tenía monumentos fuera del territorio de Escocia y menos aún en un sitio tan lejano como Canarias. Es evidente que cuando esta persona muere, McKinley, pues su familia lo que hace es encargar en la metrópoli un monumento para colocarlo en la sepultura donde fallece el hijo.
Porque claro, en el siglo XIX, en el siglo XX, cuando alguien tenía la mala suerte de fallecer donde no esperaba hacerlo, pues era enterrado allí donde fallecía. No existían estas cosas que existen hoy en día que permite que una persona que por un accidente, por lo que sea, fallece fuera de su país, pueda ser retornado y ser enterrado en su patria. De tal manera que lo que intenta la familia es testimoniar el dolor, que para eso se hacen estos monumentos, como recuerdo, como memoria perenne de una persona que es querida y quiere ser recordada, pero al mismo tiempo de la manera, como les explicaba antes, más británica posible. Existen, sin embargo, algunos marmolistas que van a trabajar para la comunidad británica porque su pericia y su buen saber hacer va a ser reconocido por los británicos, de tal manera que a un precio más módico pues podían enterrarse haciendo monumentos que fueran más acordes con las modas y con los usos y con los gustos de la comunidad británica. Y uno de esos marmolistas es alguien que firma con dos letras abreviadas, una E y una W, y esa es una firma que abrevia el nombre de Enrique Biot, un marmolista de origen italiano que se asienta en Canarias en el siglo XIX. Su nieto será alcalde de esta ciudad, como ustedes saben, y es una empresa familiar que a través de la viuda luego llega a los hijos, y durante 150 años estos marmolistas van a trabajar en los cementerios canarios, tanto en los cementerios ingleses como en los cementerios católicos, y también haciendo lápidas y monumentos en distintas ciudades del archipiélago. Una de las lápidas más bonitas que tenemos cerca de este museo, la de la ermita de Colón. No sé si ustedes alguna vez han caído en la cuenta de esa lápida que dice en esta ermita Oro Colón y que es muy monumental, con mármol y bronce. La próxima vez que pasen por delante, fíjense a ver si encuentran la E y la W de Enrique Biot, porque forma parte de su producción, igual que la que está en la Casa Museo Pere Galdós, en la calle Cano, etc. ¿no? Es uno de los mejores marmolistas canarios. Enrique Biot va a ser el marmolista canario, si se me permite ya a este italiano afincado en la isla darle esa consideración, porque sus herederos y sus sucesores canarios fueron, es el marmolista local que más va a trabajar para la comunidad británica, porque es capaz de hacer monumentos pues, acordes a la moda de la época, como les decía. Aquí tenemos otro de él, una cruz con la firma. Claro, los monumentos nos transmiten información no solamente desde el punto de vista material de la sepultura en sí, sino de quienes están enterrados. Entonces podemos ver que tenemos a personas que han venido a curarse de enfermedades en el siglo XIX, sobre todo relacionadas con enfermedades de carácter respiratorio, y no superaban la enfermedad y terminaban falleciendo en las islas. Y ya terminando con la exposición de este cementerio inglés, una anécdota, o una historia que quizás alguno de ustedes haya oído hablar, y es que se produjo un acontecimiento que generó mucha controversia en el siglo XIX, y es que se enterró en el cementerio inglés del Puerto de la Cruz a un reconocido masón, un médico y cirujano tinerfeño, José Martínez y Esquivel, licenciado en Medicina y Cirugía, que como era masón y pertenecía además a la logia Taoro número 90, pues se le impidió por el clero de la época ser enterrado en el cementerio católico. Y como era masón en el cementerio católico no lo enterramos, y como es masón lo enterramos en el cementerio inglés. Y eso generó una disputa política a nivel de consulado, etcétera, muy importante, porque los protestantes decían no será católico, pero tampoco es protestante, y este señor aquí no tiene por qué estar. Al final fue enterrado en el cementerio inglés del Puerto de la Cruz, ahí sigue, y es una sepultura muy modesta, hecha con basalto, sin simbología cristiana alguna, no tiene ningún crucifijo ni nada, por razones obvias, pero tampoco con ninguna simbología masónica, y es un masón bien conocido a través de la fuente. Y otro monumento interesante que tenemos en este cementerio inglés del Puerto de la Cruz es una sepultura de un miembro de la comunidad noruega. Este es un epitafio escrito en noruego, en una sepultura hecha en hierro fundido, traída desde Europa, y que es una de las pocas sepulturas
o en este caso losas o lápidas hechas en hierro fundido. A través de los epitafios podemos ver incluso hacer una historia de género, ¿no? Y una historia de cómo las mujeres tenían su lugar en la sociedad victoriana, que no era el mismo que tenían sus esposos. De tal manera que las mujeres eran hijas de, y cuando dejaban de ser hijas de, pasaban a ser esposas de. Este es un epitafio muy interesante, donde se consagra el recuerdo de Ana, que está enterrada bajo esta lápida, pero el currículum es el del marido, ¿no? Entonces aparece todo el cursus honorum del marido con toda su formación y cargos que desempeñó, porque ella es la finada, pero el importante es su esposo. El monumento está traído de los talleres escultóricos de las cercanías del cementerio de Père Lachaise en París. También tenemos alemanes. La comunidad alemana es también importante en las islas desde el siglo XIX. Tenemos buenos ejemplos de monumentos funerarios de la comunidad germánica. Se caracterizan por varias cosas, aparte de por usar el alemán como lengua para los epitafios y la letra gótica, que les encanta a los alemanes, para representar el recuerdo, la memoria escrita de sus parientes y finados. Se caracterizan también por un gusto, no tanto por el mármol blanco, como por el granito y por el granito negro. De tal manera que a simple vista, cuando uno visita un cementerio y ve un monumento de granito, de diorita, antes de acercarse ya puede ir apostando de que posiblemente quien esté ahí enterrado sea un alemán. Y así es en la mayoría de los casos. Dejamos atrás el cementerio inglés del Puerto de la Cruz, que dicho sea de paso es el cementerio inglés más antiguo de España. Creíamos que era del siglo XVIII, pero hace unos años el profesor Fajardo Espínola nos recordó a los que nos dedicamos al estudio de estas cuestiones que ya en una carta de un miembro del Santo Oficio de la Villa Orotava se habla del entierro de los ingleses en 1674, por lo cual es mucho más antiguo que los cementerios ingleses que tenemos conocidos por las fuentes escritas en España, y muchísimo más antiguo que el cementerio inglés de Málaga, que todavía en la bibliografía se sigue repitiendo de manera insistente, que es el cementerio inglés más antiguo de España. ¿No es así? El cementerio inglés más antiguo de España está en el antiguo puerto de la Villa de Orotava, hoy Puerto de la Cruz. Eso sí, no tenemos enterramientos del siglo XVII, del siglo XVIII, los más antiguos son de comienzos del siglo XIX. El cementerio inglés de Las Palmas es un cementerio que, si miramos este plano de comienzos del siglo XX, lo vemos representado aquí, en esta esquinita de arriba, en la parte alta de la que era la carretera que llevaba a Telde, hoy Paseo de San José, muy lejos del cementerio católico que se construyó entre las plataneras fuera de la Portada, como sabemos, y donde todavía pervive, ¿no? Esta foto antigua es una foto del cementerio de Vegueta, el cementerio municipal nuestro, y el cementerio inglés estaba situado muy lejos de ese espacio reservado a la necrópolis católica. Antes de que se construyera el cementerio inglés a comienzos del siglo XIX, cuando fallecía algún miembro de la colonia británica, era enterrado pues allí donde se le podía enterrar, y siempre en lugares donde no, digamos, fueran a ser una ofensa para los católicos. No pensemos que vivir para un protestante en un suelo tremendamente católico, ¿no? Esa reserva espiritual de Occidente que se decía antaño, pues no era fácil. De hecho, durante muchísimos años en España, pensemos lo que suponía cualquier manifestación del credo no católico de manera visible, podían enterrar, pero no podían hacer ninguna comitiva funeraria atravesando la ciudad, tenían que enterrarlo a lo suyo de la manera más discreta posible. Eso sí, dentro de puertas adentro del cementerio podían hacer sus oficios, pero en ningún caso hacer una ostentación fuera de él, ¿no? De tal manera que, aunque han muerto personajes ilustres de la comunidad británica, ninguno ha tenido un entierro, una comitiva funeraria por las calles de la ciudad hasta llegar a la necrópolis, ¿no?
En este sentido, cuando la comunidad británica busca un terreno para construir su cementerio a comienzos del siglo XIX, pensemos que entre 1831 y 1834 es cuando se construye el cementerio inglés de Las Palmas de Gran Canaria, lo van a hacer en un lugar alejadísimo de la ciudad y allí donde nadie pueda, digamos, sentirse contrariado por ver sus oficios religiosos. Lo que no esperaban es que la ciudad fuera a crecer en el sentido de su necrópolis, y ahora ha terminado pues, el barrio de San José por abrazar el propio cementerio y fagocitarlo, ¿no? Está rodeado de manzanas, de viviendas, como ustedes saben. No sé si alguno de los que está aquí presente o a través de la videoconferencia lo ha visitado. Si no es así, yo les recomiendo que lo hagan porque lo tienen a pocos metros de aquí y es una experiencia interesante. Es un monumento desde el punto de vista arquitectónico, no tiene un valor más allá de estas construcciones eclécticas del siglo XIX. La parcela fue creciendo conforme la demanda de suelo así lo requería. Estas fotos están extraídas del libro de una compañera, Isabel González Cruz, catedrática de Filología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que hizo su tesis sobre la comunidad inglesa en Canarias. Se la dirigió nuestro colega ya fallecido, Chano Hernández Gutiérrez, Sebastián Hernández Gutiérrez, y tiene el valor, aparte de que explotó el libro de defunciones y documentos que ahora no están en Canarias y que están en el consulado británico en Málaga, porque cuando se cerró el consulado que estaba en la calle Luis Morote, toda esa documentación se llevó a Málaga. Isabel González Cruz tuvo ocasión de estudiar ese libro de defunciones, de inhumaciones del cementerio, y estas fotografías proceden de su tesis. La tesis la publicó el Cabildo de Gran Canaria en blanco y negro, y yo le pedí hace unos años que me diera las fotos en color, y ahora se las pondré para que vean ustedes cómo era, y ahora verán cómo estaba. Así lo conocí yo la primera vez que lo visité, empezando este siglo. Era un cementerio que había tenido jardines, había tenido plantas, pero ya nadie las cuidaba, ya nadie las regaba, porque el jardinero que así lo hacía había fallecido, y tenía un estado, pues, francamente lamentable. Muchas sepulturas estaban rotas, crecía la hierba por todos sitios. Una sepultura que estaba situada en una de las esquinas del cementerio, toda la pintura y toda la cal del muro había caído y la había sepultado. Parecía una sepultura un tanto fantasmagórica, abandonada, ¿no? Daba pena verlo. Pero así fue como estaba, y cuando lo visitó Isabel González Cruz en los años 90. Todavía conservaba algo de flora, pero ya su estado no era el que había tenido, pues, cuando se levantó en el siglo XIX. Nuestros cementerios fueron cementerios jardines, pero cuando había plantas en ellos y cuando había agua para regarlos. Y ahora nuestros cementerios ingleses ya no son unos cementerios jardines, sino que son espacios donde no hay flora, porque hace unos años, cuando se hizo una intervención, una vez fue declarado BIC, y se hizo una inversión importante desde el Cabildo de Gran Canaria, en la etapa que José Miguel Pérez era presidente del Cabildo y nuestro compañero Ernesto Martín, director de Patrimonio, pues se hizo una intervención en el cementerio de más de 150.000 euros para adecentarlo, arreglarlo, y se tomó una decisión que era la que se tomó. Tampoco vamos a valorar las decisiones, y es que, como no había dinero para mantener la jardinería ni el riego, pues se quitaron todas las plantas. Entonces, ahora cuando uno tiene que explicar este espacio, pues tiene que explicarlo pues haciendo dotes de didáctica, y los que lo escuchan de imaginación, para imaginárselo pues como un vergel lleno de plantas, etcétera, ¿no? Fíjense el antes y el después de la restauración, ¿no? Y de la conservación. Así estaba cuando yo lo vi en el 2002, y así estaba a unos meses de finalizada la intervención, ¿no? En el 2011. El problema es que estamos en el 2021 y en los últimos años el deterioro ha sido importante y la pintura pues ya no está en este estado. Se hizo transitable, se colocó una pasarela de hormigón para permitir que la gente que tiene problemas de movimientos o incluso gente que necesite pues ir con necesidad de un tacataca, o como se llame, o una silla de ruedas, pues puede hacerlo, porque antes era absolutamente imposible atravesar el cementerio de un punto al otro, ¿no? La restauración ha permitido incluso consolidar algunas sepulturas que estaban muy, muy deterioradas. Pero el problema, como les digo, es que la jardinería ha desaparecido.
Vamos a ir viendo algunas zonas de este cementerio y algunos monumentos para que vayan viendo lo que les comentaba. Esta es la zona más noble del cementerio. Un cementerio es un espacio donde las diferencias sociales permanecen. Esto ha pasado desde los inicios de nuestros usos funerarios como sociedades en la historia de la humanidad, y todavía hoy día sigue siendo así. Pensemos antes de que se impidiera los entierros dentro de las iglesias, que solo en las iglesias se enterraban las clases nobles en sus capillas y en sus recintos. Tenemos iglesias por todo el archipiélago donde todavía se conservan esas losas con los apellidos ilustres de la genealogía canaria, pero los que no tenían esa categoría se enterraban extramuros, fuera, cerca de la iglesia, pero no dentro de la iglesia. En nuestros cementerios contemporáneos esa delimitación del espacio se observa claramente. Y la única área que está vallada por una verja de herrería es la de los Miller. Los Miller, que junto con los Swanston, junto con los Wood, junto con los Houghton, aportaron el 50% del capital que permitió la construcción del cementerio. El otro 50% lo puso el gobierno británico. Entonces es evidente que estas familias que contribuyeron a la construcción de sua pecunia, como decían los romanos, pues se reservaron las zonas más cercanas a la entrada y mejores, ¿no? En el caso de los Miller, aquí están enterradas 3 generaciones de los Miller, la verja la trajeron de Southampton, una localidad situada al sureste de Birmingham, y que es es la única muestra de esta rejería victoriana que tenemos en el archipiélago. Se restauró porque estaba muy deteriorada cuando se hizo la intervención a comienzos de este siglo, en los años 10, 11 de este siglo, y eso ha permitido que el deterioro y la oxidación que estaba sufriendo pues se haya podido frenar. La sepultura más antigua del cementerio es de 1835 y es de la esposa de uno de los personas que contribuyó a su construcción, James Swanston, y esta sepultura de Mary Bertram, que falleció pues un 25 de diciembre, un día de Navidad de 1835. Esta es la sepultura más antigua del cementerio que conservamos. Está hecha en mármol, posiblemente esculpido y tallado en el Reino Unido, porque la tipografía, esa manera de realizar las incisiones, a mí no me parece que estén ejecutadas por las personas, los talleres marmolistas que trabajan en el archipiélago en esta época del siglo XIX, pero sí que hay un detalle que quizás ustedes estén viendo, y es ese mestizaje entre lo canario y lo no canario, y es esa piedra de cantería azul, esa piedra de arucas que se ha utilizado como estructura para contener la lápida, ¿no?, adosada a la pared. Eso evidentemente está hecho aquí por marmolistas de la tierra, pero el epitafio y la lápida posiblemente haya sido ejecutada afuera. No se ve bien, pero piensen también que tiene ya casi 200 años de exposición al aire y a la inclemencia del tiempo, pero si ustedes se acercan a ella, pues pueden leerla sin problema. Esta es otra de las sepulturas de esa misma zona, con estas estructuras arquitectónicas colocadas para preservar la lápida. En cambio, los Miller van a escoger como monumento un monumento traído de Escocia y de Aberdeen, que es la localidad de procedencia de la saga de los Miller. En vez de encargarlo a un taller local o ejecutarlo aquí, encargan el monumento fuera de las islas. Es un monumento muy interesante porque aparece el epitafio de la esposa de Thomas Miller, que falleció junto con varios de sus hijos en la epidemia de cólera de 1851. La historia es bien conocida, y Thomas Miller, unos años más tarde, encarga este monumento, este memorial, con los epitafios de todos de su esposa y de sus hijos fallecidos en esas circunstancias. María Vasconcellos, como ustedes saben, era de procedencia portuguesa, y aparece aquí su epitafio. Delante de él, el del propio Thomas Miller, cuando fallece años más tarde. Es una persona que presume de sus 68 años continuos de residencia en el archipiélago. Es un comerciante inglés. Muchos de los ingleses siempre su etiqueta al lado de su nombre es comerciante de esta ciudad. Ellos presumen de ser comerciantes de Las Palmas de Gran Canaria. Y en el caso de Thomas Miller, después de una residencia de 68 años en esta isla, ¿no? O sea que tenían muy interiorizado y presumían
precisamente de haber formado parte de la comunidad que habían ayudado a construir esta ciudad. Junto al monumento de los Miller, la única inscripción latina de todo el cementerio inglés de Las Palmas es de un primo de Thomas Miller, que está enterrado en la parcela de los Miller. No se apellida Miller, pero tenía parentesco con ellos, y es Alexander Cochrane, otro de los que aportó dinero para la construcción del cementerio, y es una lápida muy bonita desde el punto de vista técnico porque imita una urna funeraria neoclásica. Junto al área de los Miller, pero no dentro de ella, dos monumentos también muy interesantes. No encontraremos ningún paralelo tipológico en un cementerio católico de las islas, dos cruces célticas con anillo que pertenecen a dos miembros de la familia Miller, de la segunda generación, James Miller y su hermana Molly, que al casarse con Fred Bridger pierde el apellido y pasa a ser Molly Bridger. Ella fallece muy joven, en 1916, con apenas 30 y pico años, pero él fallece ya mayor en 1915. Son dos estelas cruciformes célticas, con una tipografía neocéltica muy bonita que no vamos a encontrar en ningún cementerio católico, y que es lo que hace que hasta la identidad británica se transmita a partir de eso que ellos llaman el lettering, ¿no? La manera de escribir sus nombres y sus epitafios. Está hecho en una arenisca muy fina, traída del Reino Unido, y tiene un grave problema, y es que no está hecha o no se adapta bien a nuestro clima, de tal manera que están afectadas ambas estelas por el mal de la piedra, se están descascarillando y terminarán por fragmentarse y romperse, ¿no? Esto es el futuro que les depara a estas inscripciones. Otras también muy interesantes, y ahora empiezo a correr, que me estoy ya comiendo el tiempo, de un viajero inglés que falleció por una enfermedad a finales del siglo XIX y que está enterrado también en el cementerio, con un epitafio precioso que la familia escribió para destacar que él, que había recorrido medio mundo, terminó recalando en la Fortunata Isla donde está enterrado, ¿no? Tenemos ejemplos de personas que fallecen en travesías de cruceros, como el SS Ulises. Tenemos personas que fueron asesinadas en sus vacaciones. Tenemos incluso un marinero de un buque que yace en el fondo del Mar del Norte porque fue hundido en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. El epitafio del soldado Nicholson, que formaba parte de la tripulación del HMS Hood, y que unos años antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial falleció en travesía por una apendicitis y está enterrado en el cementerio inglés de Las Palmas con una modestísima cruz hecha con madera de teca, que es la madera que lleva la Royal Navy en sus embarcaciones y con la que entierran a los marineros cuando fallecen en travesías, ¿no? Muy difícil la lectura, pero como tuve la suerte de ir con un amigo inglés y amante de los barcos del Club Náutico, pues me ayudó a desentrañar los misterios de aquellas letras que apenas podía leer. Y la persona más ilustre del cementerio inglés, que no sé si ustedes saben, está enterrada en él, es Rhoda Berry Linton Norman, que es la fundadora, junto con otros, de los fascistas británicos, que antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, pues protagonizaron en aquella era de los fascismos europeos, los teníamos en España, los teníamos en Italia, y también los tuvieron en el Reino Unido, pues problemas de orden público y manifestaciones, etcétera, ¿no? Esta Rhoda Berry Linton Norman llegó a las islas, pues dicen que para desintoxicarse y había tenido una vida muy agitada, y falleció unos meses antes del inicio de la Guerra Civil Española. Está enterrada en el cementerio inglés, y su muerte pues pasó sin pena ni gloria, porque la propia comunidad británica tampoco la tenía, la comunidad británica de las islas, como una de sus más dignos miembros. Y un monumento que yo siempre explico cuando visito el cementerio, porque ejemplifica muy bien el dolor por la pérdida de un niño pequeño, es esta pequeña sepultura con forma de cuna que está en uno de los rincones del cementerio y que evoca el dolor de una familia cuando fallece un niño, y esa cuna vacía que queda en casa, pues es un monumento contemporáneo porque es de los años 40, pero muy, muy singular, ¿no? Desde la perspectiva de su tipología. Y avanzo rápidamente con el cementerio inglés de Santa Cruz de Tenerife.
situado junto a la parcela del cementerio de San Rafael y San Roque, es este que tienen aquí, durante muchos siglos, muchos años separado por una alta tapia, pero a partir de los años 60 se rompió la tapia, se tiró abajo y ya está pegado y se puede transitar de uno a otro. El cementerio de San Rafael y San Roque, como ustedes saben, está cerrado, hace ya muchas décadas que nadie es enterrado en ese espacio, y ahí están enterrados pues las familias más nobles y aquellos con menos recursos del Santa Cruz de Tenerife del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Sabán Bertelot, por ejemplo, está enterrado en el cementerio de San Rafael y San Roque. Esta es una vista del cementerio de San Rafael, el cementerio inglés del Puerto de la Cruz. Es un cementerio que está en un estado muy lamentable de conservación porque la barriada tiene, digamos, algunos de los jóvenes del barrio desde hace unos años tenían la costumbre de organizar fiestas nocturnas y botellones en el cementerio, y después se dedicaban a hacer ataques contra las sepulturas, de tal manera que están partidas, rotas, está todo bastante estropeado. Piensen que esto es un monumento de uno de los fundadores, que era masón, y por eso tiene forma de obelisco, y miren cómo está el obelisco. Esta estela, ahora la van a ver dónde estaba en origen, y ahora está partida por la mitad y a unos metros de distancia de su lugar originario. ¿Qué hemos hecho para estudiarlo? Pues he ido al archivo de la FEDAC y he cogido fotos antiguas del siglo XIX, de 1880 y 85, y he podido ver que sepulturas que se conservan y que he podido leer, esta de Richard Bartlett, por ejemplo, es la que veíamos rota y tirada en la imagen anterior. Estas dos se conservan, pero hemos perdido estas tres, porque estaban adosadas a la tapia que lo separaba del cementerio católico, y al tirar la tapia, pues se perdieron también las lápidas. Esta foto que ilustra el cartel de esta conferencia es una imagen de cómo era a finales del siglo XIX, muy lejana de las fotos que estamos viendo ahora de estos tiempos. El problema, igual que con aquellas estelas de los Miller del cementerio de Las Palmas, es que aquellas inscripciones que están hechas de piedra arenisca, pues se están deteriorando, y algunas de ellas ya no las podemos leer. Hemos perdido su lectura. Y, como les decía, he prestado mucha atención a esos talleres, a esos marmoristas, a esos centros de producción de lápidas, y he documentado pues todos los talleres que aparecen en Canarias. ¿Y cómo aparecen en Canarias? Pues porque, como vamos a ver ahora, la comunidad británica trabaja. En estos tiempos no existe internet, en estos tiempos no existe medios de comunicación, pero existen maneras de poder saber qué es lo que necesita y cuánto cuesta. Y son los catálogos que circularon desde el siglo XIX. No he localizado los catálogos de los talleres británicos, pero sí he podido localizar catálogos de talleres de Estados Unidos de la misma época. Posiblemente en los archivos ingleses encontremos catálogos de la época de estas grandes casas, como por ejemplo la de Harman Street en Manchester, por ejemplo, que es uno de los mayores proveedores. No los he podido encontrar, pero posiblemente existieron y fueron utilizados. De la misma manera que Enrique Diot se autopublicitaba en la prensa local, en el diario de Tenerife, a comienzos del siglo XX, diciendo: magnífica oportunidad, acaba de llegarme un surtido de mármoles de Italia, aproveche para hacer sus mausoleos, sus sepulcros. Bueno, pues esta publicidad relacionada con los monumentos funerarios, pues evidentemente también existía en el Reino Unido, y las propias familias lo sabían y las utilizaban. Y quiero terminar rápidamente con dos reflexiones en voz alta. La primera: el patrimonio, para su preservación, para intentar que las generaciones futuras puedan conocer lo que nosotros hemos tenido oportunidad de conocer, tiene que ser protegido. Y Canarias, habida cuenta de que nuestro modelo económico está basado principalmente en el turismo, una de las maneras de hacerlo es posible, lo he dicho y lo he escrito y lo he pensado, y así lo sigo diciendo, que la manera de garantizar su futuro es vincular como un elemento más para enseñar a quienes visitan estas islas como testimonio de lo que fue nuestra sociedad, y de que en Canarias respetamos un espacio que es intercontinental y un lugar donde ha vivido gente de muchas nacionalidades y de muchos credos,
pues respetamos y valoramos ese espacio de encuentro que ha sido siempre el archipiélago y lo hacemos a través de la protección de esos espacios de memoria, que son los cementerios, en este caso ingleses. Existe una ruta europea de cementerios patrimoniales, ninguno de nuestros cementerios forma parte de ella. Existe también, en el caso de algunos cementerios españoles, sí están, una asociación de cementerios patrimoniales europeos, algunos cementerios, el de Montjuïc, el cementerio inglés de Málaga, forman parte de esa ruta. Sería interesante que los cementerios patrimoniales canarios formaran parte de esa ruta, a día de hoy no lo forman, porque sería la manera de vincularlos a algo que la gente, a veces cuando yo lo explico no lo entienden, o dicen desde luego, hay gente para todo. Y es que hay gente que cuando visita un país, una ciudad, también visita sus cementerios. Y hay un turismo, entre comillas, de cementerios, y hay gente que le gusta, igual que hay otros que van a los mercados, y le gusta ver cosas que no forman parte del turismo tradicional, ¿no? Y de las rutas habituales. Bueno, pues es importante, creo yo, porque lo vincularemos hacia su protección, incorporarlos a esta ruta. Y ya termino pues haciéndoles publicidad de 2 libros, uno publicado el año pasado por Editorial Síntesis, que coordiné con un colega de la Universidad de Málaga. El ejemplar está en la biblioteca de la Universidad de Las Palmas y acabo de dejar aquí al director del Museo Canario un ejemplar para la biblioteca del museo porque no estaba. Ahí hablamos en ese libro de la importancia de los cementerios patrimoniales en las civilizaciones occidentales, pero también en casos del mundo iberoamericano. Y a la derecha, y este no está aquí en la biblioteca, ya no me quedan ejemplares que ofrecer, pero está a texto completo en la página web de la Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de tal manera que si les ha picado la curiosidad de esto de los cementerios ingleses en Canarias, pues pueden buscarlo en la Biblioteca Digital de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Tienen el libro a texto completo y espero que les guste lo que lean en él. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel, porque yo creo que todos hemos disfrutado, ¿no?, con esta magnífica conferencia que nos ha hablado no de un cementerio realmente, sino de todo lo que encierra, ¿no?, ese espacio en cuanto a historia, símbolo e identidad, como tú decías. Vamos a dar paso a las preguntas. Recuerden que como también estamos haciendo la conferencia en streaming, pues alternaremos preguntas y salas con cuestiones que puedan salir en el chat. ¿De acuerdo? Sí. Hola, buenas tardes. A mí me llama la atención la diferencia que hay entre los cementerios en la provincia de Tenerife con la experiencia con aquí, que no están cerca del cementerio católico, y el que está aquí está lejos. Incluso yo he leído que se tuvieron muchos problemas para encontrar un solar, entonces me sorprende que siendo el mismo país, siendo católico, porque esa diferencia no es una historia. Sí, en efecto. Los problemas que tuvieron en Las Palmas fueron muy importantes y de hecho lo has destacado. No encontraron un sitio más lejos donde ponerlo porque no lo había. Estaba a unos cuantos metros de la última vivienda del extrarradio de la ciudad. Efectivamente. Así era. Piensa que Canarias, bueno, España era un país muy ultraconservador en materia religiosa y los protestantes eran considerados herejes. De tal manera que en el libro este de los cementerios ingleses dedico algunos capítulos a ello, ¿no? a lo que es la historia de las religiones contemporáneas y de cómo eran vistos los protestantes en suelo ultracatólico como era España. Me sorprende que no haya esas reticencias en Tenerife, ¿no? Que pasamos del Estado o del Ayuntamiento, que no le importa que estuvieran cerca los. Bueno, el de San Rafael y San Roque. El de San Rafael y San Roque se construye en un momento en el cual se hace también, o se aprovecha la ventana de oportunidad primero de que una Real Orden ha autorizado la construcción de un cementerio inglés en La Coruña en 1831, entonces la comunidad británica y el cónsul de Estados Unidos, que es uno de los que más empuja, lo consigue, se construye aprovechando que debido a la epidemia de
de fiebre amarilla que ha asolado la ciudad a comienzos del siglo XIX, es absolutamente necesario construir una instalación sanitaria como un cementerio, el de San Rafael y San Roque, y aprovechan y lo colocan, pero efectivamente estaba pegadito. Nada. Hay una pregunta en el chat que se repite y es cómo se puede acceder a ese permiso para poder estar en crecimiento. No, perdona, ¿te puedes repetir la pregunta? Porque no, a mí no me escuchan. Muchas gracias. Preguntan a través del chat cómo se puede acceder a estos espacios. El cementerio más accesible, porque no tiene ningún problema, la puerta la abren por la mañana y la cierran por la tarde, noche, es el del cementerio del Puerto de la Cruz. La puerta es como si se abriera sola, uno llega y ya está abierta. El cementerio de Las Palmas de Gran Canaria, la llave conserva una copia, una de las personas de la comunidad británica en la ciudad, que muchos de ustedes quizás conozcan, Betty Bargis, que es una mujer fabulosa, amante de su cultura y de Canarias, que tiene la llave en su casa y que siempre que alguien quiere ver el museo o necesita verlo, pues se la deja. Lo que pasa es que, claro, hay que concertar la cita y todo eso. Hasta hace poco una vecina del cementerio inglés, viuda del señor Quevedo, tenía la llave, pero falleció hace unos años y ya eso se acabó. Ya no hay llave de un vecino, por lo cual Betty Vargas es la clave para acceder. Y el cementerio de San Rafael y San Roque sin duda es el peor de todos, porque al estar cerrado solamente se abre por el Ayuntamiento de Santa Cruz cuando van a regar las pocas plantas que todavía hay dentro del cementerio de San Rafael y San Roque, con lo cual hay que pedir permiso y autorización al servicio de jardinería del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Sí, por la lo primero agradecer al doctor Ramírez que tiene conferencia estar comunicando este tema. Creo que necesitamos también escuchar mucho canal y sobre todo el costo que hace para acercarnos al patrimonio al turismo general. Yo digo porque en un momento quería comentar unos datos que una vez documentamos aquí en español también por Tamarillo. Hace muchos años entrevistamos a una señora en el sur, en Arteaga, y nos comentó que cuando algunos marineros, o sea, cuando llegaban marineros que habían fallecido por naufragio, ellos no los enterraban en el cementerio católico y nos dijo que los enterraban en el cementerio de Arteaga, el cementerio de Roque de Arteaga. No sé si ocupando las tumbas, los túmulos allí presentes de la Correntina o que los enterraban en el. Eso nos dijo la Venezuela. Luego también quería comentar que también tuve una entrevista a un señor que era de Arteaga y vivía ahí. Nos llamó la atención porque él vivía cerca del cementerio británico aquí de La Palma. Lo vimos desde la azotea de su casa y lo que me llamó la atención es que como la gente del mismo barrio no le dio cuenta al propio cementerio. Me llamó mucho la atención, una cosa tan bonita. Y luego la pregunta que sí quería hacer era, claro, la intervención que usted hizo, yo no le llamaría restauración, sinceramente, desde el punto de vista, en algunos aspectos que se hizo en el año 2011, con la buena intención y por todo lo que se quiso hacer. Pero si el doctor Ramírez tiene conocimiento de que se quiere hacer algo o que hay algún plan para, porque claro, se interpretó en el año 2011, si estamos ya una década, si desde las administraciones públicas se tiene pensado poder intervenir o hacer algún tipo de mantenimiento de este climático, por supuesto, sanitario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jiménez. Pues efectivamente, la importancia de la historia oral y de la transmisión oral, pues yo no tenía conocimiento de ese dato y me parece muy interesante, no lo conocía y te agradezco que lo hayas dicho porque lo que refleja es que cuando no tenían claro si el credo del quien había fallecido, pues no lo enterraban en el cementerio católico. Posiblemente eso, en un lugar apartado, y en el caso de Canarias los enterraban en medio de las plataneras y en la zona de la playa, en Málaga, etc. No tengo conocimiento de que se vaya a intervenir en más cementerios patrimoniales en Canarias, y algunos de ellos están en situación peor que el cementerio inglés de Las Palmas. Hay cementerios patrimoniales o cementerios históricos, lo de patrimoniales quizás sobre porque no han sido declarados como BIC, cuya situación de conservación es bastante preocupante. Y que yo sepa no hay partidas para, pero quizás estén pensando en alguna desde un ayuntamiento solicitarla
pero yo no tengo conocimiento. Preguntan si el resto de cementerios ingleses que han sido declarados PIC mantienen el jardín. Entiendo que en Canarias. Sí. Preguntan a través del chat si se conservan en los cementerios ingleses el concepto de cementerio jardín. En Canarias, debido a lo que explicaba antes de los problemas del riego y del agua y de la jardinería, francamente, el que tiene más vegetación es el cementerio inglés del Puerto de la Cruz, por lo que decía antes de la comunidad anglicana, a través de la iglesia anglicana que lo está, digamos, protegiendo e invirtiendo en él. El cementerio inglés de Santa Cruz y el de Las Palmas, pues ya han visto en las imágenes que, como digo yo, es un cementerio inglés en suelo desértico, ¿no? Porque el concepto de cementerio jardín no existe. Pero si uno quiere ver cómo eran, yo les recomiendo que cojan un avión y se vayan a Funchal, que lo tienen ahí al lado, y el cementerio inglés de Funchal es impresionante, precioso. Y así debían ser los nuestros hace 150 o 100 años. Pero como no los podemos ver ahora, podemos hacernos una idea de cómo eran, viéndolos en Madeira, que como ustedes saben, pues tienen más agua que nosotros, y allí pues la cuestión del riego no es un problema. Que son que suena, que le llama la atención que el referido inglés acerca de se ha revelado que la lengua más antigua es el inglés, la de América, sea un dicho. Esa es una... Sí, esa es una muy buena pregunta y me la haces por culpa mía por no haberlo explicado bien. Mary Bertrand no está enterrada en el muro, está enterrada en el suelo, lo que la lápida está en la pared, como aquellas otras del cementerio de San Rafael y San Roque que se perdieron. O sea, están inhumados al pie del muro. Algunas lápidas incluso hacen referencia a unos metros al frente, está enterrado, yace el cuerpo. Cuando ya hay muchas lápidas y no se sabe si para la derecha o la izquierda, te indican la lápida dónde debes mirar para ver dónde está enterrado. Pero no está enterrada en el muro, sino al pie del muro. Preguntan en el chat que sí que habéis comentado que hay referencias sobre enterramientos británicos en el siglo XVII. Que ¿dónde están localizados? ¿Si serían dentro del cementerio o exentos todavía fuera? Pero ¿dónde podrían estar localizados? Sí, preguntan a través del chat que esas referencias a las que hice mención en la conferencia acerca de enterramientos en un cementerio inglés en el Puerto de la Cruz en el siglo XVII, que si esos enterramientos estaban dentro de lo que es el actual recinto. Nosotros entendemos que sí, que la parcela, y eso explicaría por qué está también cerca del cementerio católico, porque es que desde el siglo XVII, antes del cementerio católico, ese era lo que aquel miembro del Santo Oficio del Valle de la Orotava llama el entierro de los ingleses. Es que los primeros que llegaron a esa zona del Valle de la Orotava, del puerto de la Orotava, y colocaron un cementerio fueron los holandeses y los ingleses. Después se construyó el católico. Y posiblemente sea en ese lugar donde luego se construyó o se siguió ampliando el actual cementerio inglés. Lo que no se conserva es ninguna sepultura, ninguna lápida anterior a la más antigua, que es de comienzos del siglo XIX, de 1830 y poco. ¿Por qué dejaron de utilizar los cementerios ingleses? ¿Fue por falta de espacio o porque los católicos empezaron a omitir a protestantes? Porque el cementerio creo que había absolutamente hueco para seguir enterrando personas. Ese cambio no se produjo. En efecto, en unos casos el cementerio de San Rafael y San Roque, el cementerio inglés de Santa Cruz de Tenerife, porque en los años 60 del siglo pasado se cierra el cementerio católico y el protestante, ya no se entierra nadie en él. En el caso del cementerio inglés del Puerto de la Cruz se sigue enterrando gente, y en el caso del cementerio inglés de Las Palmas de Gran Canaria se sigue enterrando gente. Algunos deciden enterrarse en otro cementerio porque ya sabemos que en los cementerios municipales actuales se puede enterrar cualquiera, sea cual sea su confesión religiosa. Hay unas zonas para unos y otras zonas para otros, juntos pero no mezclados. Y en el caso del cementerio inglés, de hecho, hace 1 año y medio, 2 años, fue el último sepelio que yo tenga conocimiento.
que yo tuve hace 2 años en la iglesia de San José y me pareció extraordinario y que no había ninguna invasión. Sí, sí, sí hay. Lo que no hay es espacio. Ya saben que los cementerios son lugares donde el espacio se reaprovecha. Entonces, digamos que es donde había enterrado a alguien hace 150 años, pues ahora se entierra a otra persona. Bueno, igual que en Vegeta. Transmitirte que por el chat muchísima gente te felicita y te da las gracias por la charla. ¿Otra pregunta? Sí. Quisiera darle las gracias al doctor Ramírez porque su magnífico libro, Historia en las Piedras, me ha servido para mí para emitir 4 pequeños programitas, a lectografía en un PH radio. Entonces, el libro tuyo, Manolo, me ha servido para ilustrarme y pues hablar de Roca, de Nelson, de Bertouche o de David Marley, que son 4 ilustres personalidades que allí están. Bertouche, que se conserva una caricatura suya aquí, me la enseñó Juan Gómez Pamo hace unos años, aquí en el Museo Canario. Efectivamente, ahí hay muchas historias detrás de esas piedras, historias personales, familiares. Mira, la anécdota de que el 7º conde Nelson está enterrado en dichos cementerios. Otro de los insignes residentes a perpetuidad. Yo no voy a permitir, si no te importa, el placer de hacerte una. Son cementerios fundamentalmente, enseñaste una tumba infantil. ¿Qué sucede con el mundo infantil? ¿Son una parte mayoritaria de adultas o hay segregación de los subadultos? ¿Cómo funciona en cuanto al tema de la tecnología? Pues, el tema de edades? efectivamente, las preguntas que se hace una arqueóloga, pero que siguen siendo preguntas con respuesta en los cementerios contemporáneos, porque efectivamente, de la misma manera que uno ve en el cementerio una diferenciación social, solamente por la monumentalización de las propias sepulturas, el que tiene mármol y el que solo tiene una cruz de hierro y apenas se lee su nombre, también aparece en el mundo de los infantes, en unas épocas además donde la mortalidad infantil era elevadísima y donde las familias tenían muchos hijos, porque entre otras cosas las posibilidades de que todos llegaran a la vejez pues eran escasas, ¿no? En el cementerio inglés de Las Palmas, lo que pasa es que enseguida, digamos, esa zona se acolmató. Hay un área infantil, que es cuando uno traspasa los escalones de la zona más antigua para acceder a la zona más moderna, hay unas sepulturas a derecha e izquierda de la escalera, cuyo tamaño ya indica que son infantiles, y son todos infantes. Son los niños del 19, de mediados del 19 de la comunidad inglesa. Lo que pasa es que enseguida el espacio ya se quedó pequeño para la cantidad de niños que morían y después fueron enterrados pues mezclados con los adultos. Pero en su origen había un área infantil. Y eso era muy, muy británico y los niños se separaban de los adultos y se les colocaba en una zona diferente. Y solamente se conserva eso en el cementerio inglés de Las Palmas. En los otros cementerios no he podido yo identificar el área infantil porque, por lo que decía antes, se saca un niño de 1870 para meter un adulto de 1920. Entonces, claro, los espacios se va interviniendo en ellos y se van cambiando, pero ha quedado fosilizada esa topografía del cementerio inglés y todavía es perfectamente visible. Yo, bueno, lo primero que le voy a comentar, felicitando, dando la enhorabuena a esa magnífica concepción. Muchísimas gracias. Y una anécdota relacionada con los niños. Yo tengo familia enterrada en el cementerio británico de Madrid y le contamos a David Butler, que le enseña que él lo desconocía, que estaba pensando en lo importante que es pensar en hacer entrevistas orales, que a uno de nuestros familiares, que eran noruegos, no eran ingleses, lo enterraron, murió un niño al poco de nacer y lo enterraron al pie de la tumba, sin dejar resto escrito. Bueno, la gente que tenía dinero podía, y eso se lo tenía que comentar yo a David, dice, pues no tenía noticia. Sí. Entonces no sé si yo, pues sería fantástico entrevistar a familias, Sí. pero sería complicado. No, pero es cierto, Leonor, los niños rara vez se les coloca un monumento, pero cuando se hace, ya hemos visto ejemplos,
es porque, bueno, el dolor de una familia rota, la memoria, el recuerdo, ese es, digamos, el imán que se coloca en el cementerio para vincularlo al recuerdo. Pero donde sí que están reflejados es en el libro de inhumaciones del cementerio, que es el documento clave para hacer la historia del cementerio. El libro de inhumaciones en el cementerio inglés del Puerto de la Cruz, se conserva en la iglesia anglicana, y yo he tenido oportunidad de verlo y fotografiarlo, por aquello de que uno no sabe dónde va a acabar el libro, como el de aquí, que terminó en Málaga, pues aproveché cuando lo estudié hace unos años y lo fotografié. Y el plano, que hay, todos los cementerios ingleses tienen un plano, donde las sepulturas están numeradas, y el libro de inhumaciones, donde cada registro numérico aparece la descripción, y en ocasiones aparece hasta de qué han muerto, con lo cual también es un interesante fuente de información para saber, pues, los brotes de fiebre amarillo, de tifus, de enfermedades de la época que diezmaban la población, ¿no? Los libros de inhumaciones es la clave, sí. Si me permiten, en relación con lo que están hablando, hace tiempo entrevistamos al sepulturero de la lista, que está jubilado, y hasta fue su padre, era sepulturero, que dio la atención de su padre y luego siguió la plaza, ¿no? Entonces nos decía que su padre le comentaba que en los años 40 y 50, cuando morían los niños muy pequeños, no los enterraban en los niños, sino en la tierra, además sin tipo de, por supuesto, de lápiz, de ningún elemento de identificar. Y es más, en los registros municipales, en los libros, no se hacía ni siquiera mención. Sin embargo, por ejemplo, sí es curioso que luego en el cementerio de Valladolid, creo que es muy pequeño, que empieza del siglo XIX, una de las partes más bonitas y más antiguas que se ha conservado es una niña, creo que de 6 o 7 años, que ha dicho un labrante, usted sabe, los canteros que son conocidos, la raza islámica, y una de las lápidas más llamativas, más bonitas y más antiguas. Todavía digo, los niños nos explicaba que su culturero que no le llevaban cuenta, estaban en la tierra, nunca jamás en ninguna sepultura ni los nichos, sino en la tierra directamente. Por lo que lo comentaba el sepulturero de sí, la tierra. Sí, fuera de la tumba, la tierra. No, de hecho, algunas veces ni siquiera estaban ataúdes, eran campos de cartón o de escuela. Y eso fue lo que digo. Pues, Manuel Ramírez, muchísimas gracias. Ha sido para nosotros, desde luego, una delicia poder escuchar esta conferencia. Recordarles, discúlpame que te voy a robar el micrófono para que puedan escuchar los del streaming, recordarles que el próximo jueves volvemos a tener otra conferencia, en este caso será Jonathan Santana, con el título sobre la narrativa del poblamiento de Canarias, es decir, va a hablar todo lo que serían las narrativas, ¿no?, en torno a lo que es las dinámicas de migraciones en Canarias en periodo aborigen. Recuerden que para poder inscribirse tienen que hacerlo a través de nuestra página web. Por un lado, aquellos que quieran venir presencialmente tendrán un acceso diferente a los que se inscriban a través de las redes, ¿no? Otra vez para poder verla y escucharla en streaming. Nada más, darles las gracias nuevamente a Manuel Ramírez y a todos ustedes por estar aquí presentes. Darles las gracias también a Marta, que está detrás de la cámara, haciendo posible que estas conferencias puedan llegar a más gente. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes.